Atención, Venezuela y el mundo. Nicolás Maduro ha lanzado una advertencia que ha dejado a todos en estado de shock. Imagina un país al borde de un abismo, donde el destino de millones pende de un hilo. El presidente ha dicho que si no gana las elecciones del 28 de julio, el país podría sumirse en una crisis devastadora. ¿Qué tan real es esta amenaza? ¿Qué está en juego? En este video revelaremos todos los detalles de su impactante discurso en la histórica parroquia La Vega. ¿Estás preparado para descubrir el futuro de Venezuela? No te lo pierdas. Nicolás Maduro, conocido por sus discursos absurdos y su retórica acartonada, ha vuelto a capturar la atención de la nación y del mundo con sus recientes declaraciones. Durante un evento en la parroquia La Vega, en Caracas, el presidente venezolano no solo habló sobre su candidatura para un tercer mandato consecutivo, sino que también lanzó una severa advertencia que ha dejado a muchos con un sentimiento de incertidumbre y temor. En su discurso, Maduro no se anduvo con rodeos, hizo un llamado a sus seguidores y al pueblo venezolano en general para garantizar su reelección, presentándola como la única vía para evitar una crisis catastrófica. Con una mezcla de urgencia y dramatismo, afirmó que sin su victoria, Venezuela podría enfrentar una situación extremadamente peligrosa. Este mensaje ha generado una ola de reacciones, desde la preocupación hasta la indignación, y ha colocado la mirada del mundo entero sobre el país. Las palabras de Maduro han resonado en un contexto de tensión política y social. Venezuela ha pasado por años de inestabilidad, con una economía en declive y una población que ha soportado múltiples crisis. La idea de que la situación podría empeorar aún más, como sugirió Maduro, ha creado una atmósfera de ansiedad palpable. En su discurso, Maduro habló sobre la amenaza de un baño carmesí y una batalla civil sin precedente. Caiga en un baño de sangre, en una guerra civil. Términos que evocan imágenes de caos y conflicto extremo, al insistir en que su victoria es esencial para evitar estos escenarios. Maduro ha planteado una visión de su liderazgo como el último bastión contra el desastre. Este tipo de retórica no es nueva en la política, pero su impacto es innegable, especialmente en un país ya fracturado por divisiones políticas y económicas. La parroquia La Vega, un lugar cargado de historia y simbolismo, fue el escenario elegido para este mensaje crucial. Rodeado de sus seguidores más fieles, Maduro utilizó la plataforma para transmitir su mensaje de manera clara y contundente. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en una crisis profunda producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo, declaró. ¡De victoria de la historia electoral de nuestro pueblo! Pero ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Es esta una táctica política para consolidar su poder o una advertencia genuina basada en información privilegiada? Las opiniones están divididas. Los críticos de Maduro argumentan que esta es una estrategia de miedo diseñada para desmovilizar a la oposición y asegurar su permanencia en el poder. Por otro lado, sus seguidores creen que solo él puede mantener la estabilidad y evitar que el país caiga en el caos. El contexto de las elecciones también es significativo. Maduro se enfrenta a 9 candidatos de la oposición, cada uno representando diferentes sectores y visiones para el futuro de Venezuela. La diversidad de los candidatos refleja la fragmentación de la oposición, pero también presenta una oportunidad para el cambio. La advertencia de Maduro busca reforzar la idea de que su continuidad es esencial para la paz y la estabilidad. El impacto de estas declaraciones ha trascendido las fronteras de Venezuela. Observadores internacionales y medios de comunicación en todo el mundo han recogido el discurso de Maduro, analizando sus implicaciones y tratando de prever lo que podría suceder el 28 de julio y después. Las reacciones varían, pero hay una constante: la preocupación por el futuro de Venezuela y el deseo de evitar cualquier tipo de conflicto que pueda agravar la ya difícil situación del país. En el ámbito doméstico, los venezolanos están divididos entre la esperanza de un cambio y el miedo a lo desconocido. Las elecciones representan una oportunidad para redefinir el futuro del país, pero también conllevan riesgos significativos. La advertencia de Maduro ha añadido una capa de complejidad a un proceso ya de por sí complicado y ha puesto en primer plano la pregunta de qué es lo mejor para Venezuela en estos tiempos críticos. En este video exploraremos a fondo las repercusiones de este dramático anuncio de Nicolás Maduro. Desglosaremos las posibles consecuencias de sus palabras. Analizaremos las reacciones tanto dentro como fuera del país y discutiremos lo que podría estar en juego en estas cruciales elecciones.
Prepárate para una inmersión en la política venezolana como nunca antes la has visto. Acompáñanos en este viaje para entender qué está realmente en juego y cómo el destino de Venezuela podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La advertencia de Nicolás Maduro ha dejado una marca indeleble en el panorama político venezolano, avivando las pasiones y los temores de una nación que ha soportado más de lo que muchos podrían imaginar. La elección del 28 de julio se perfila no solo como un evento electoral, sino como un punto de inflexión que podría determinar el rumbo del país en los años venideros. Maduro en su discurso no solo habló a sus seguidores, sino que también envió un mensaje claro a sus opositores y al mundo. La estabilidad de Venezuela está en juego. Este tipo de retórica, aunque polémica, tiene un poder significativo, ya que juega con las emociones y las preocupaciones de una población que ha vivido un estado de crisis prolongada. Al referirse a una potencial crisis profunda y culpando a los fascistas por lo que podría venir, Maduro está utilizando una táctica conocida como la campaña del miedo. Esta estrategia no es una nueva política, pero su efectividad radica en su capacidad para movilizar a los votantes a través del miedo a lo desconocido y al caos. En un país donde la inseguridad y la incertidumbre son parte de la vida cotidiana, este mensaje resuena profundamente. El impacto de sus palabras no se limita al ámbito político. Las familias venezolanas que han luchado por sobrevivir en medio de la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y una infraestructura en deterioro, escuchan este tipo de declaraciones con una mezcla de escepticismo y preocupación. Para muchos, la promesa de estabilidad, aunque venga con un precio, puede parecer una opción más segura que el riesgo de un cambio drástico. Los críticos de Maduro han sido rápidos en responder, acusándole de usar tácticas de miedo para manipular al electorado y consolidar su control sobre el poder. Argumentan que estas declaraciones no son más que un intento de intimidar a la oposición y mantener a sus seguidores alineados en el momento crucial. La oposición, por su parte, se presenta al desafío de unirse y presentar un frente cohesivo que pueda ofrecer una alternativa viable al liderazgo de Maduro. Las elecciones del 28 de julio no son solo un ejército democrático, son un reflejo de la lucha por el alma de Venezuela. Los candidatos de la oposición representan una diversidad de ideologías y propuestas, cada uno con una visión de cómo sacar al país de la crisis. Sin embargo, la fragmentación de la oposición ha sido una constante debilidad, y la advertencia de Maduro sobre una posible crisis ha añadido una capa adicional de complejidad a una ya difícil campaña electoral. Mientras tanto, los aliados de Maduro han cerrado filas alrededor de su líder, repitiendo su mensaje de que la reelección es esencial para mantener la paz y evitar el caos. En este contexto, el control de la narrativa se convierte en un arma poderosa. Las campañas políticas en Venezuela, como en muchas partes del mundo, no se libran solo en las urnas, sino también en el campo de la percepción pública. A nivel internacional, la comunidad global observa una mezcla de preocupación y expectativa. Los países vecinos y las organizaciones internacionales han expresado su interés en el desenlace de estas elecciones, conscientes de que la estabilidad de Venezuela tiene repercusiones más allá de sus fronteras. La advertencia de Maduro ha elevado las apuestas, y muchos creen que cualquier desenlace que no sea su reelección puede desencadenar una serie de eventos imprevisibles. En medio de este torbellino político, la vida diaria de los venezolanos sigue adelante. La lucha por los recursos básicos, la inseguridad y la incertidumbre económica continúan siendo desafíos diarios. Las elecciones, con toda su importancia, son solo una parte de la realidad que enfrenta el país. Sin embargo, el resultado de estas elecciones tiene el potencial de cambiar esa realidad para bien o para mal. El discurso de Maduro en La Vega es un recordatorio del poder de las palabras en tiempos de crisis. Su advertencia, ya sea vista como una estrategia política o como una señal de alarma genuina, ha puesto en relieve la fragilidad de la situación actual de Venezuela. Los próximos días y semanas serán cruciales para determinar si su llamado a la estabilidad será escuchado por el electorado, o si la oposición podrá presentar una visión convincente de cambio. Para muchos venezolanos, la elección se reduce a una simple pregunta: ¿quién puede guiar al país hacia un futuro más estable y próspero? Las promesas de campaña y las advertencias de desastre son elementos poderosos, pero al final del día, la decisión recaerá en los votantes. La participación y el compromiso del electorado serán esenciales para determinar el cambio a seguir. En el canal continuaremos explorando las posibles consecuencias de la advertencia de Nicolás Maduro. Analizaremos las reacciones de diferentes sectores de la sociedad venezolana, desde los políticos hasta los ciudadanos comunes, y consideraremos cómo el resultado de estas elecciones podría remodelar el futuro del país. Únete a nosotros mientras descubrimos las complejidades de este momento crítico en la historia de Venezuela y tratamos de comprender qué está realmente en juego.
Conclusión. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú votarías a Nicolás Maduro en las elecciones? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido.